Hola, muy buenas, bienvenidos a Neuropsicocosas. En este vídeo vamos a hablar del estudio científico de la consciencia. Vamos a ver cómo se está enfocando actualmente el estudio de este fenómeno. Vamos a intentar entender cuáles son las teorías que están pugnando hoy en día para explicar de la forma más aproximadamente posible el fenómeno de la consciencia humana. Vamos a tratar de entender los debates e incluso los combates que surgen entre estas teorías y vamos a darle una vuelta al intento de entender cuál de estas teorías se aproxima más para explicar este fenómeno. Vamos a ponernos en modo consciente on y vamos a abordar la consciencia. La idea es intentar entender el estudio científico de la consciencia. Sobre todo ver cómo se está abordando actualmente y sobre todo el papel importante que juegan las neurociencias y la neuropsicología en entender ese estudio actual de la consciencia humana. Para ello, de primeras, me pongo una premisa fundamental que es intentar evitar utilizar el término mente. Cada vez que diga mente, chupito. Esta evitación principalmente es por el hecho de que el término mente suele generar mucho malestar, preocupación, insultos, muchas dudas. Utilizar el término mente es utilizar un término ambiguo, a fin de cuentas, y en esa ambigüedad se pueden esconder muchísimas ideas bastante absurdas. Entonces, para evitarnos las dificultades de utilizar este término, voy a utilizar, como se hace actualmente, el término consciencia. Y, por supuesto, a explicar qué es la consciencia y qué se entiende por ese estudio científico de la consciencia. Tengo que decir que llevo mucho tiempo leyendo sobre consciencia y sobre la mente... Chupito. Sobre la consciencia, quería decir, basándome en los autores principales que están estudiando en este campo. Pero también tengo que añadir que hay un curso que me ha sido muy útil, realizado por la Universidad Miguel Hernández, por Sergio Escamilla, sobre la consciencia, que me ha aportado mucha información, la cual también está recogida en este vídeo. Hay que agradecer a las fuentes y una ha sido este curso. Así que, vamos a ello. Cuando intento entender qué es la consciencia, puedo coger tal vez la definición que hace Anil Seth en su libro de esa idea de que ser consciente, en cierto modo, es algo así como estar vivo. Diferencia muy bien Seth y otros muchos autores esa idea de que ser consciente o tener consciencia no va tan en la línea de ser o tener un comportamiento inteligente, sino en la línea de ser algo, de sentir algo. Esto nos lleva directamente a la distinción que realizó el filósofo estadounidense Ned Block, haciendo una diferenciación entre conciencia fenoménica y conciencia de acceso. Para explicar qué es la conciencia fenoménica, es útil recurrir al ensayo realizado por Thomas Nagel, otro filósofo estadounidense, que tenía como título ¿Qué se siente al ser un murciélago? Sí. Soy Batman. Y hacía una explicación, básicamente, refiriendo a que es imposible para nosotros, para un ser humano, por ejemplo, imaginarse qué se siente al ser un murciélago. Eso es una sensación muy íntima, muy personal, inmediata y que no podemos experimentar nosotros. De igual manera, no podemos experimentar qué siente otra persona, sino que podemos de una manera mediata recibir información a través de sus verbalizaciones o inferir a través de nuestras observaciones. Pero nosotros no tenemos acceso a ese sentimiento, a esa integración de, por ejemplo, cualidades como el color, o sensaciones, como el tacto, que solo experimenta cada uno de nosotros. Esa es una idea que se engloba dentro de la conciencia fenoménica y que por tanto ya establece una brecha y una distinción entre cada uno de nosotros. Esto tiene mucha relación con lo que se conoce como qualia o cualidades de los objetos, estímulos que experimentamos en primera persona. El color de esta carpeta. ¿Usted, de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. 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 Roja.
Está claro que la carpeta es verde. Por otro lado, para NetBlock, la conciencia de acceso sería la disponibilidad de acceso a un estado mental que nos permitiría guiar nuestro comportamiento y nuestro razonamiento. Sería un acceso diferente a esa sensación pura, llamémosla de esa manera, que se constata en la conciencia fenoménica. Sobre esa conciencia fenoménica podemos extraer muchas cosas del vídeo cuarto que realizamos en esta temporada, que habla sobre la percepción. Pero en este caso esta distinción es importante también por un problema que va a plantear otro filósofo, que es David Chalmers. En este caso, David Chalmers es un filósofo australiano que hizo una distinción que aún continúa en nuestros días manteniéndose, que es la del problema duro de la conciencia y el problema blando o fácil, dentro de lo que cabe, de la conciencia. Esta distinción la hizo precisamente en la línea más o menos mantenida por NetBlock, en la idea de que hay un problema fácilmente resolvible con el aumento de la técnica y con el aumento de los conocimientos científicos, que va a ser el funcionamiento, las bases del funcionamiento de esa conciencia. Mientras que hay un problema duro, un hard problem, que va a ser irresoluble o muy difícil de resolver, que tiene que ver con ese componente fenoménico, esa experiencia en primera persona de la consciencia, esa percepción de qualias, que resulta muy difícil que podamos ser capaces de explicar de una manera científica. Esta brecha, esta diferenciación, ha atravesado durante mucho tiempo el estudio de la consciencia, desde el momento en el que Chalmers la planteó, pero hay intentos continuados de superar esta distinción y de plantear que se puede estudiar la consciencia de una forma unitaria, integrando esa consciencia fenoménica. Y es aquí donde entra ese estudio científico actual de la consciencia y una distinción que también realiza Anil Seth, que es el problema real de la consciencia. Si bien se puede estar o no a favor de lo que comenta Anil Seth, para él el problema real de la consciencia es comprender las bases neurales, componentes neurológicos mínimos necesarios para experimentar esa consciencia. Me he enterado de que mi comportamiento tenía una explicación. No tengo cerebro. Mi cabeza es como un coco. Tengo una telilla de neuronas. Y esa consciencia se entiende, como ya decía al principio de esta parte, como ese sentirse vivo. ¿Qué se activa en el cerebro? ¿Qué hace falta en el cerebro para que tengamos ese conjunto de experiencias conscientes, independientemente de otro tipo de aspectos, como sean la memoria o la atención? ¿Cuáles son esas bases cerebrales? Y ahí es donde entran todas y cada una de las teorías que intentan explicar las bases cerebrales mínimas y necesarias para esa experiencia consciente. Para muchos habrá resultado llamativo que me haya saltado completamente todo el tema del dualismo, del funcionalismo, del materialismo, que son aproximaciones diferentes a la mente. Chupito. Aproximaciones diferentes al estudio de esos fenómenos conscientes y que nos planteaban las relaciones que puede tener el cuerpo con la consciencia. ¿Bien? En ese sentido, las he eliminado un poco porque el estudio científico de la consciencia suele ir en la línea de una de estas aproximaciones, que es el materialismo y el fisicalismo. ¿Y por qué lo hacías? Y ahora... Porque era un yonki del dinero. He sido inconsciente, he vivido en la inconsciencia. Uno vive en la inconsciencia y es un yonki del dinero. Básicamente, sin que entre a definir en profundidad lo que es el materialismo o fisicalismo, como mínimo hemos de entender que el materialismo plantea que todo lo que sería la consciencia es material, ¿bien? Y el fisicalismo, que es una aproximación muy similar, plantearía que todo lo que estamos estudiando se mantiene dentro de la cobertura de las leyes físicas. No hay nada que trascienda a esas leyes y, por tanto, no podemos hablar de una mente... Chupito. No podemos hablar de una consciencia separada del plano físico, ¿bien? En este marco fisicalista, materialista, se encuentra el estudio de la consciencia. No voy a entrar a hablar del eliminativismo, de epifenomenologías, ni nada por el estilo. Eso tal vez lo haga en otro vídeo. Aquí vamos a centrarnos en ese estudio científico de la consciencia y en las 4 teorías principales.
Estas teorías están muy bien explicadas en el artículo de Teorías de la conciencia de Anil Seth y de Tim Bain, un artículo en el que creo que la mayoría de nosotros que hablamos del estudio de la consciencia estamos utilizando como referencia. No tiene ni 2 años y en su momento fue un boom importante porque permitió elaborar un poco ese esquema de las 4 teorías principales y la importancia de su integración, que eso es algo que también hablaremos después. La primera de las teorías es la teoría de la información integrada. Es tal vez la teoría más conocida, o al menos una de las más relevantes, por el intento que ha llevado a cabo de matematizar la consciencia. En este sentido, la teoría de la información integrada intenta entrar de lleno en esa experiencia subjetiva y en ese componente fenomenológico, y así lo señala también Anil Seth en su libro En busca del yo. 2 de los precursores de esta teoría fueron Gerald Edelman y Giulio Tononi, 2 personas muy reconocidas y que han hecho una investigación importante para intentar entender cuáles son los mecanismos que están detrás de esa consciencia subjetiva. En ese sentido, para ellos, la consciencia es información que es integrada y va a tener unas estructuras cerebrales que van a ser la base de esa integración, que son las estructuras posteriores. Ellos lo llaman como el hub principal o la zona caliente, que habla de las zonas posteriores, no de las frontales, que esto a muchos neuropsicólogos nos va a chocar, el hecho de que se hable de consciencia sin hablar de estructuras frontales. Y ahora veremos que otras teorías se van a centrar precisamente en las estructuras frontales, lo cual nos va a generar un pequeño dilema, porque la idea principal de Tononi y de Edelman es considerar que la integración posterior va a ser la base de la consciencia, y que por tanto podemos generar un índice matemático para calcular ese grado de integración informativa que tenga un sistema y que a partir de cierta cifra tendríamos las condiciones para que ese sistema fuera consciente. En este caso hablamos del ser humano, aunque hay quien extiende estos paradigmas de Edelman y de Tononi en la dirección de que otros sistemas no humanos pudieran ser conscientes si tienen ese grado de integración. Skynet aprenderá en progresión geométrica. Tendrá conciencia de sí mismo a las 2:14 de la madrugada del 29 de agosto. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo. Sistemas más integrados tienen un mayor nivel de ese cálculo estadístico, de esa cifra que ellos llaman phi, y que por tanto eso es lo que define el grado de consciencia. Cosas interesantes a favor, por ejemplo, cómo este tipo de estudios resultan muy útiles cuando analizamos los estados alterados de conciencia. Como en los estados alterados de conciencia ya hay estudios que van planteando que podemos encontrar una cierta variación en ese indicador phi según el nivel de consciencia que tenga el paciente. Y ya sabemos que dentro de los estados alterados de conciencia tenemos muchos niveles que van desde el estado vegetativo, el coma, el estado de mínima respuesta, y por tanto poderlos predecir matemáticamente ayudaría muchísimo también a saber el grado de consciencia que tiene el sujeto, que muchas veces nos pasa desapercibido por no poder mostrar una respuesta comportamental o visible. La segunda teoría es la teoría del espacio de trabajo global. Bien, esa teoría es importante a nivel neuropsicológico porque nos puede cuadrar mucho, ya que va a llevar o nos va a plantear la idea de que la consciencia está muy relacionada con el funcionamiento de una red, la red frontoparietal. Como bien sabéis, al hablar de redes cerebrales, la red frontoparietal es una red que está contrapuesta con la red por defecto y que en cierto modo habla de una atención dirigida hacia afuera, controlada, consciente, en contraposición de esa red por defecto que precisamente es esa atención más hacia adentro, esa atención más hacia la proyección y la divagación mental que choca con ese estado más consciente hacia afuera. Entonces tiene sentido hablar de la red frontoparietal como algo relacionado principalmente con esa consciencia, y así lo plantean autores como Stanislas Dehaene. Stanislas Dehaene. Stanislas Dehaene. Stanislas Dehaene. Stanislas Dehaene. ¿Dehaene? Es un autor muy conocido por sus trabajos sobre lectura, aprendizajes, pero destaca muchísimo en el campo de la consciencia, y su teoría del espacio de trabajo global tiene mucha
mucho seguimiento entre muchos neurocientíficos. Somos conscientes de informaciones que caen dentro de ese espacio de trabajo. Hay un procesamiento inconsciente o no controlado o automático a nivel cerebral continuo y somos conscientes de la información que cae en ese pequeño marco de trabajo, en ese espacio. Que ese espacio a muchos nos puede sonar como esa memoria de trabajo o ese componente frontal. Por lo tanto, ahí tiene sentido hablar de red frontoparietal, de ese marco consciente, mientras sigue habiendo un montón de procesos inconscientes por debajo funcionando. La tercera teoría que tenemos que tener en cuenta es la teoría de las representaciones de segundo orden, o representaciones de orden superior, que plantea la idea de que la consciencia se mueve en la línea de ese punto en el cual convertimos representaciones más sensoriales de índole inferior en representaciones superiores. Cuando esa información posterior llega al lóbulo frontal es cuando nos encontramos con esa consciencia. Cuando, en cierto modo, las representaciones mentales se cuentan en meta-representaciones. Esta teoría fue propuesta por Bernard Baars, y en este caso es otra teoría más que va a apuntar a estructuras frontales, igual que la del espacio de trabajo global. La última de las teorías tiene que ver con el procesamiento también sensorial, pero se conocen como teorías de reentrada porque tienen que ver con el componente predictivo del cerebro, algo que cuesta también mucho negar porque hay muchas evidencias de que el cerebro funciona de forma predictiva. Pero lo que plantean estas teorías es que la consciencia se produce cuando se da un procesamiento descendente, como se dice top-down, de manera que aquello que es percibido es modificado por la expectativa. Cuando se pone ese marco de funcionamiento predictivo del cerebro en las informaciones sensoriales, se estaría haciendo ello de una forma consciente. Ese marco predictivo sería ese marco de consciencia. Vistas las cuatro teorías, nos damos cuenta de que tres de ellas tienen un componente frontal muy importante y una de ellas tiene un componente posterior, justo al contrario. Tres de ellas no tienen una matematización como tal y parecen centrarse mucho más en todo lo que sea esa conciencia de acceso, en cómo los estados mentales... ¿Eso cuenta como mente? Pues medio. En cómo esos estados representacionales, ¿vale?, van a, de alguna manera, ser utilizados para tomar decisiones, para guiar el comportamiento, y mientras la teoría de información integrada se centra en aspectos fenoménicos. Por lo tanto, esto nos habla o nos invita tal vez a algún tipo de integración. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? Y esto es lo que tenemos que intentar entender. Una de las críticas que se hace, por ejemplo, a la teoría de la información integrada es que postularía que sería viable que otras entidades no humanas o incluso no físicas fueran conscientes si alcanzan un grado concreto de phi. Eso también implicaría que seguramente podríamos hablar de consciencia en etapas muy tempranas del desarrollo. Y aquí hay una cosa importante, porque cuando hablamos de estas teorías de la consciencia, según a la cual nos ascribamos, tenemos una serie de postulados que nos obligan a interpretar cuándo surge la consciencia en el ser humano a nivel ontogenético. Porque si hablamos de un grado phi, y hablamos de una integración de sistema posterior, la conciencia sería muy temprana y seguramente una conciencia incluso diríamos intrauterina, lo cual ya tiene sus implicaciones éticas. Mientras que cuando implicamos al lóbulo frontal, nos encontramos con que gradualmente su funcionamiento se va desarrollando en etapas un poquito más tardías, 4, 5, 6 años, donde podríamos ir ubicando esta capacidad, digamos, de ser consciente. Por tanto, esto implicaría que en etapas tempranas no somos conscientes. Claro, esto también tendría sus implicaciones de cara de nuevo a aspectos legales y aspectos éticos. Concretamente, desde la neuropsicología lo que sabemos es que muchas veces nos encontramos con que ese control cognitivo surge en cierto modo a la par que se va desarrollando ese lóbulo frontal. ¿Bien? De manera que cuando tenemos un desarrollo frontal adecuado somos capaces de tener una parada reflexiva a la hora de tomar decisiones y en cierto modo no sentirnos guiados por el medio. Ya sabemos que lesiones frontales pueden tener como consecuencia ese concepto de dependencia del medio, que es actuar completamente guiados por estímulos, de una forma que podríamos tildar de poco consciente.
también nos encontramos con muchas alteraciones a nivel neuropsicológico que nos van a dar ciertas pistitas de lo que es un no reconocimiento de enfermedad, una nosognosia o no ser consciente de una enfermedad. Eso también cuadraría mucho con el componente frontal y no tanto con ese componente posterior. Muchos autores consideran que a día de hoy la forma de estudiar la consciencia tiene mucho impregnado de los avances en neuropsicología. El estudio de cerebros divididos de Gazzaniga, por ejemplo, o el estudio de la visión ciega, habla mucho de esos sistemas por debajo de la consciencia que forman o que trabajan de manera automática y otros sistemas que están siendo conscientes y controlados, muy vinculados de nuevo a la corteza y sobre todo a zonas frontales. Así que el debate desde la neuropsicología también suele orientarse a la parte frontal hasta que hablamos de niveles de consciencia y hablamos de estados alterados de conciencia. Ahí parece que la neuropsicología se vuelca más en la línea de las teorías de información integrada, porque eso sí puede tener que ver con la pérdida de conciencia por perder esa integridad de funcionamiento cerebral a causa de una lesión. A mi juicio, y esto es un juicio mío, ambas teorías, todas las teorías tienen su puntito de acuerdo, su puntito de interés y de integración. No podemos obviar que el cerebro es predictivo, que las zonas frontoparietales hacen muchísimo en el control de la conducta, pero que hace falta una integración base para poder funcionar conscientemente. Por lo tanto, tal vez en un futuro nos movamos hacia una integración de estas teorías, pero al menos son las que ahora mismo señalan diferentes formas de entender la consciencia en el cerebro, pero no dejan de tener debates como cualquier tipo de teoría cuando se planta frente a otra. Debates que a veces pueden ser cruentos. Concretamente, hace unos meses salió una comunicación firmada por más de 100 neurocientíficos dedicados al estudio científico de la consciencia, en la cual se acusaba de forma muy grave a la teoría de información integrada de ser una pseudociencia y de hacer predicciones pseudocientíficas. Además, era un paper con una cantidad enorme de personas respaldándolo, indicando que no estaban nada de acuerdo con los resultados que obtenía esta teoría. Todo debido precisamente a un intento que se realizó previamente de verificar qué teorías podían tener más base científica dentro del estudio de la consciencia. Y precisamente un estudio que en cierto modo se llamó estudio de contrarios, en el cual se intentaba ver en diferentes campos, en diferentes puntos, qué teoría tenía mejores resultados predictivos. Y en este caso se cogió a dos teorías, la teoría de la información integrada y la teoría del espacio de trabajo global. Los resultados interpretados por cada uno de los teóricos pues parecen favorecer más a unos que a otros, aunque un resultado que se empezó a plantear de manera un poquito velada era la idea de que la teoría de la información integrada había sido un poquito mejor prediciendo que la teoría del espacio de trabajo global. Esto parece que sentó bastante mal a todos los defensores de la teoría del espacio de trabajo global e hicieron una crítica muy grande a la teoría de información integrada y a la gran cantidad de recursos que estaba obteniendo, tal vez por su fama o tal vez por ser matemática. Sea como sea, en un momento, de repente, la ciencia se convirtió en un sálvame. Eres una sinvergüenza, una mentirosa, una falsa, una timadora, embustera, engañadora, falsante, patrañera, tramposa, tapadora y vende humo. ¿Qué es? Soy Jessie. Me cago en todo un muerto, desgraciado. Aún así, aún después de esta situación, creo, en mi opinión, que ambas teorías tienen mucho de relevante y que seguramente se puedan integrar, como decía antes, muchas de sus aproximaciones, pero hay que tener en cuenta que este estudio científico de la consciencia nos está permitiendo entender un poquito mejor cómo somos y cómo funciona la consciencia humana a nivel cerebral. Aunque eran muchas cosas, respecto a contenido y respecto a fenómenos que hay que explicar, ya decía antes, como la nosognosia, otro tipo de alteraciones de la consciencia, que habrá que tal vez ampliar un poquito qué es eso de la consciencia en diferentes grados y niveles, y ahí tal vez todas las teorías tengan su cabida. Por supuesto, no puedo terminar este vídeo sin hacer una recomendación de algunos libros que me parecen relevantes. El libro de Aniset ya lo recomendé en un vídeo anterior, por tanto no os recomiendo otra vez, pero sí os recomiendo los siguientes libros. El primero es un libro que a mí me gustó mucho, que es el de Filósofos sobre la consciencia. Es verdad que este no entra tanto en el estudio científico de la consciencia, ¿vale? Pero me parece muy interesante porque postula algunas ideas sobre la mente,
postula algunas ideas, ¿vale? Sobre la comprensión de la mente. Bien, ¿lo vuelvo a decir? Pues 2. Madre mía. Postula algunas teorías sobre la consciencia, por ejemplo, si es una ficción, si es un epifenómeno, si estamos hablando de que toda la materia es consciente. Esto es importante porque yo, insisto, he enmarcado este vídeo en el materialismo, pero hay quien dice que no sabemos nada de la materia realmente y, por tanto, tal vez toda la materia sea consciente. Por eso recomiendo este libro, porque enmarca muy bien el debate con grandísimos filósofos muy bien entrevistados. ¿Bien? Otro libro, para quien quiera entender la consciencia de una manera inicial, pesa, ¿eh? De una manera inicial y un poquito en la base, es este libro de Susan Blackmore, ¿vale? Que es La introducción de conciencia, que es un libro que, si puedo conseguir que veas la imagen, vais a ver enseguida que no es un libro al uso, porque tiene muchísimas imágenes, muchísimas ideas, ¿vale? Explicativas de lo que es la conciencia, es muy entendible. Sobre todo permite eso, ir entendiendo cositas. ¿Ese es Daniel Dennett con cuernos? Bueno, en fin, cosas que descubre uno cuando... ¿Es Daniel Dennett con cuernos? O no lo sé, ahora veré quién es, luego a lo mejor os lo digo. Y el tercer libro, por desmarcarme un poco, ya que os he recomendado a Neil Seth, que tiene mucho que ver con la ITT, con la de información integrada, y con las de reentrada, este señor, que no voy a pronunciar el nombre otra vez, ¿vale? Que nos habla en su libro Creemos en la conciencia, de ese estudio de la conciencia en base a también la neuropsicología. Ya he dicho que hay estudios que hablan de la neuropsicología como algo que ha guiado y que guía actualmente el estudio de la conciencia, y este autor considera que el estudio del daño cerebral nos hace entender muy bien la conciencia. Así que bueno, en este vídeo hemos visto todo lo referente a teorías actuales del estudio científico de la conciencia. Hemos visto un poco por encima el debate que está abierto y os recomiendo que leáis a los autores que han ido siguiendo en este vídeo y que los sigáis en las cuentas de Twitter. Y hemos intentado ver si tal vez hay alguna integración o no. No soy yo quien deba decirlo, sino las personas que estudian científicamente y a diario esa conciencia. Pero es la impresión que me queda, que tal vez haya más combate que debate y que tal vez haya mucha más capacidad de integración si observamos la conciencia como un fenómeno global. Así que nada, muchas gracias por haber visto este vídeo y haber llegado hasta el final. No olvidéis suscribiros al canal, por favor, también compartirlo para que más gente a la que le pueda interesar lo pueda ver. Así que poco más, un saludo y salud y neuropsicología. Se me han puesto las orejas rojas de beber chupitos, es increíble. El filósofo estadounidense